Hola a todos, estamos empezando la semana, espero que tengan una buena semana o laboral o de vacaciones si ya están en vacaciones. Y aquí tengo un par de mails, que uno de ellos lo voy a cortar un poquito porque es muy largo. El otro se refiere a una oportunidad que aquí mencioné, que había un columnista del Financial Times que decía que no había nada mejor que poner a la señora Bachelet, Princesa Leila le pone aquí, como presidente del Banco Mundial. Y nosotros hicimos algunos comentarios sobre eso, preguntándonos acerca de las condiciones o el currículum que tiene la señora comisionada de los derechos humanos para ocupar eventualmente, aunque era una proposición nada más, un cargo como ese. Bueno, aquí la persona que me manda este mail me informa acerca de quién es este señor columnista, don Kevin Gallagher. Es asesor de las Naciones Unidas, qué casualidad, en desarrollo de política. Es director del Centro Político de Desarrollo Global en la Universidad de Boston y sirve como asistente, como asesor, diríamos aquí, en la Fuerza de Tareas del G20 para la arquitectura de las finanzas internacionales y en un comité de las Naciones Unidas, una vez más, para el desarrollo de políticas de desarrollo. Es decir, tal como dijimos acá, hay una especie de club internacional de burócratas y de gente vinculada a organizaciones internacionales que se apoyan unos a otros. Apoyo que a veces puede tener un fundamento y otras veces ninguno otro, salvo el hacer méritos, porque nunca se sabe, ¿verdad? Si usted está dentro, si usted trabaja en una organización importante, privada o pública, especialmente pública, sabe muy bien lo importante que son los contactos, los amigos, el amiguismo, los carnés, y todo ese es el verdadero currículum. El currículum que realmente sirve en una carrera en organismos públicos o internacionales es en las redes de influencia, de contacto, el haber ayudado a alguien, ser ayudado por alguien, ser amigo de alguien, ser compadre de alguien, compartir las mismas ideas del otro. Todas esas cosas son fundamentales. En todos los organismos humanos, dicho sea de paso, ya todos creo que tenemos la experiencia, si somos adultos, que la cuestión de las capacidades o los méritos personales, puramente profesionales, valen bastante menos que la cuestión del contacto. Eso. Y respecto, esto ya un tema un poquito viejo, si ustedes quieren, tiene que ver con la designación de Fernanda Bachelet. Y el autor de este mail me cuenta en un largo detalle de cómo cuando él entró a trabajar a ProChile, ¿sí?, se topó con casos como estos, como casos de pitutismo, amiguismo, permanentemente. Entonces es un detalle interminable de eso. Dice que ProChile es una institución primordialmente política, donde tanto el director como los cargos importantes son designaciones políticas, y dice que recuerda las reuniones secretas en horario laboral que se llevaban a cabo para designar repartición entre la ADC, el PPD y el PS, cómo quedaban arreglados los concursos. Se mandaba a Francia gente que no sabe decir ni oui, y así sucesivamente. Dice que luego de estar fuera ya de ProChile por 15 años, nada ha cambiado. Y dice entonces como conclusión que la designación de la señorita o señora Bachelet es solo una más, solo que esta vez es su apellido el que causa ardor y polémica. Yo creo que era la cuestión de la relación de su padre o su madre con el presidente. Al menos en esta ocasión, dice, nos representaba o nos iba a representar una profesional de carrera compatible y con dominio del idioma. Y luego dice, en relación al sueldo, hace mucho tiempo que esto está tan inflado, averigüen por cuánto hacen los agregados de Perú, Colombia y México. Y así sucesivamente. Bueno, dice que se exilió hace 10 años en Canadá. Esto no es la primera persona, de hecho hay varios amigos de este programa que viven en Canadá, se fueron a Canadá porque, bueno,
No, no estoy hablando de los exiliados de la época de Pinochet, estoy hablando de gente que mucho después se fue a Canadá, tratando de buscar un ambiente laboral un poquito menos viciado como el que existe acá, porque está viciadísimo. Y vamos a entrar ahora en materia. Yo creo que la noticia del fin de semana fue la situación que se está viviendo en Venezuela, que tiene elementos bastante de farsa, diría yo, ¿no? Primero hubo esta esta reunión de la Asamblea Nacional al aire libre, contra el gobierno, por supuesto. Se deslegitimó la elección de Maduro y, si no se dijo de frentón, se estuvo al borde de proclamar como presidente al presidente de la Asamblea Nacional, que se llama Juan Guaidó, que se ha convertido en el líder opositor. Y lo que sucedió este fin de semana es que iba este caballero Guaidó en auto a algún lado, creo que a otra asamblea, a otra reunión, y los interceptaron unos policías y por un rato, no sé cuánto, unos minutos, una hora, media hora, 20 minutos, lo tuvieron detenido, después lo soltaron. Y a raíz de eso hemos tenido una serie de reacciones que bordan en la farsa, para que quieren que les diga. El gobierno venezolano calificó de show esta situación y de inmediato destituyó a quienes la perpetraron, a los policías que hicieron esta detención, a quienes acusan de haber participado en algo organizado por la oposición, lo cual se hace bastante difícil de creer que la oposición sea capaz de contactarse con estos tontos macut del régimen y lo hayan convencido así como así de armar esta cosa, esta farsa, supuestamente este show, a costa de sus carreras y quizás hasta de sus vidas. Entonces uno se pregunta qué significó, qué fue eso. Podría ser una señal que se le está dando a Guaidó, que se ande con cuidado. Por ahora te dejamos libre sin mayores cosas, pero ten cuidado que en cualquier momento te caemos encima. O fue, no sé, una arrancada de tarro de esos policías, pero me parece difícil. Pero podría ser, todo podría ser. Y lo cierto es que esto provocó una reacción tremenda internacional, en la cual incluso se sumó nuestro gobierno, a pesar de esta tendencia casi irresistible que tenemos en Chile. Ya saben a qué, a la cautela. Entonces lo han acusado, han hablado de un arresto ilegítimo, han hablado de que esto es una muestra de la arbitrariedad del gobierno venezolano, de su calidad de entidad política represiva, dictatorial. Y yo quiero decirles que las reacciones de América, las reacciones en Venezuela, y el hecho mismo que ocurriera esto, y el hecho mismo que ocurriera antes de eso, esta reunión de esta asamblea legislativa, esta asamblea nacional que se llama, es una muestra de... es farsa, porque cuando una situación no se puede resolver de un modo u otro, seriamente, digámoslo así, y a veces trágicamente, cuando ninguna de las partes es capaz de tomar acción por cualquier motivo, la situación se convierte en una farsa. Es como cuando usted está en una reunión social y dos personas se pican unas con otras, pero no se pueden realmente ir a las manos, entonces la cosa queda en los puros gestos y en los insultos, y se dejan sujetar por los demás, y uno se da cuenta que en realidad ninguna de las partes tenía ganas, tenía valor suficiente o tenía disposición como para realmente llevar las cosas hasta su final. Y entonces todo toma un aspecto de farsa. Sujétenme, dicen, que si no lo voy a matar, y nadie lo está sujetando, se está sujetando solo. ¿Y cuál es este elemento de farsa y por qué viene esta situación? Viene porque, por un lado, la oposición no puede hacer nada, literalmente, más allá de estas reuniones, y por eso es que Guaidó incluso se guardó de proclamarse ya de frentón presidente. Y por su parte, el dictador Maduro puede hacer mucho, pero no todo.
En cierto sentido, con respecto a este acto, tampoco podía hacer nada, porque este acto estaba iluminado por la atención de todo el planeta. Entonces no podía simplemente llegar ahí la policía a disolver esa asamblea o a arrestar a la gente que estaba en la tribuna y todo eso. Entonces, unos se quedan en las denuncias, los otros se quedan en arrestos de 20 minutos, y todo esto demuestra que el régimen venezolano está en una situación imposible, pero también lo está la oposición. De manera que lo que tenemos en Venezuela es a un cuasi presidente llamado Guaidó y a una cuasi dictadura dirigida por Maduro. Una situación muy rara, muy curiosa, que no lleva a ninguna parte. La verdad, las cosas que muchos elementos en la política venezolana, ¿no? Pero no solo venezolana, sino que América Latina, incluso en la política internacional, si uno escarba un poquito, se da cuenta que se están convirtiendo en asuntos más bien de despliegue teatral y comunicacional que otra cosa, por una cuestión muy de fondo, por la imposibilidad de tomar acción debido al costo de esa acción. Incluso diría yo que en buena parte la paz que hasta ahora existe entre las grandes potencias se debe al miedo mutuo, lo que se llama la disuasión, que durante los años de la Guerra Fría tenía un aspecto serio y que ahora ha tomado un aspecto de farsa, porque ya la parte seria, digamos, ya la vimos, esa parte de la película. Entonces las amenazas, los despliegues, las flotas que se van para acá o para allá, la mención, por ejemplo, este almirante chino que ellos que podían hundirle a 2 portaaviones a Estados Unidos y Estados Unidos se iban a morir de susto. Todas esas bravuconadas en la política internacional, en la política local, las amenazas, las proclamas, las consignas, se topan con la realidad de lo dificultoso que es hoy en día, por razones del poder que todos tienen en grado mayor o menor, para tomar acción debido al costo que eso implica. No sé si me explico bien. En cierto sentido esto revela o señala o es una expresión de que estamos como humanidad en una etapa diferente a la que existía hace 100 o hace 1000 años, cuando siempre había un bando, una clase, un grupo, un estado o una nación con mucho más poder que otras y por lo tanto con la confianza de que podía tomar acción y asumir algunos costos y salir ganancioso, salir victorioso con el botín, iniciar una guerra y ganarla, y ganar un territorio, ganar algo, o aplastar una oposición y ganar 30 años más de tranquilo gobierno y dominio. Pero esas cosas son las que ahora se están haciendo cada vez más difíciles porque por desarrollos tecnológicos, ideológicos, valóricos, demográficos, ya no hay quien no tenga capacidad para meter un palito en los engranajes. Y en vista de eso, situación que todos conocemos y entendemos a todo nivel, los conflictos empiezan a convertirse muchas veces de ser una cosa seria, grave, en que las partes sienten con angustia que van a un enfrentamiento terrible, se empiezan a convertir en esa gritadera de fiesta que no terminan los puñetes, sino que los puros gritos. Ahora, esto no significa que no pueden ocurrir hechos trágicos y sangrientos y graves. Estoy hablando de que simplemente que existe una tendencia de las partes a considerar el hecho objetivo de que toda entidad viviente en el planeta, humana me refiero, todo grupo, toda clase, todo movimiento, todo estado, toda nación, toda coalición, tiene suficiente poder para hacer mucho daño al adversario. Y por lo tanto, podríamos decir, los protocolos del conflicto social entre clases, entre grupos, entre naciones, adquiere otra forma. Lo de Maduro, por supuesto, es un régimen no solamente de una enorme ineptitud, sino que ha sido criminal en muchos momentos. Pero no es una dictadura completa porque está obligado a permitir estas cosas debido al poder hoy en día de los medios de comunicación. Ya no se puede hacer nada relativamente en secreto. Voy a ponerles un ejemplo de lo que ocurrió en China en los años 80 con la famosa revuelta que hubo, que fue no solo en Pekín, sino que en toda China,
y que se manifestó en la plaza Tiananmen en Pekín. Ustedes habrán visto la foto del famoso tipo que se para frente a una columna de tanques. Pero ¿qué más sabemos de esa represión? Porque hubo represión. Al tipo que se puso frente al tanque finalmente o le pasó el tanque por encima o lo sacaron de ahí simplemente a la fuerza. Sabemos que hubo una represión en general, estamos hablando de los años 80, pero China era todavía en esa época un lugar cerrado al mundo, mucho más que ahora, porque no habían los medios de ahora por lo demás. Y han pasado, ¿cuánto? 30 años para que sepamos de que murieron miles de personas, no solo en la plaza Tiananmen, sino que en toda China, que hubo una represión salvaje, que China, que el gobierno chino llevó a cabo tranquilamente, porque esas cosas eran posibles hacerlas. Quedaban ocultas detrás de las paredes, en este caso tras, digamos, una cortina de bambú. La represión de los regímenes soviéticos, rusos, comunistas, brutal, también se sabía por dosis, por gotario. Las cosas se llevaban a efecto, se mataba gente por millones. Ahora eso se hace más y más y más difícil porque hay una especie como de ojo, el ojo de Dios que anda por todas partes, lo ve todo y lo cuenta todo. Así es que es posible en una dictadura, como se supone que es la de Maduro, organizar una asamblea donde casi se proclama un segundo presidente. Eso ya en sí mismo también tiene elementos de farsa. Un país con dos presidentes, uno de frentón y el otro a medio morir saltando. O una detención del opositor que dura 10 minutos. Pero al mismo tiempo no ha habido otras que han durado, que llevan 10 años. Entonces, esta situación de indefinición, de llevar las cosas solo hasta cierto punto, y todo lo cual lleva a estos elementos de farsa, de comedia, son algo más que un chiste. Señalan cambios en las correlaciones de poder a nivel mundial en todos los sentidos, en todos los niveles, en todas las esferas. Eso es lo que yo creo que está ocurriendo. Y entonces esa de guerra fría, esa disuasión, en virtud de la cual los rusos y los norteamericanos no entraron en guerra durante los años de la Guerra Fría, hasta que se cayó el muro, ahora estamos entrando en otra Guerra Fría, esa disuasión mutua debido a la capacidad que ambas partes tenían de aniquilarse y que tenía un aspecto de gran seriedad, de gran preocupación, ahora con el desgaste del tiempo y con la mera repetición de eso, se empieza a convertir en una suerte de comedia. Y lo hemos visto con el caso de Corea y Estados Unidos. ¿Cuántas veces Trump habló o siconeó, esa es la verdad, acerca de sus flotas, de sus poderes? El mundo nunca más, y nunca iba a haber una cosa como la que se iba a desatar. Corea del Norte a su vez también vociferando de que ellos iban a pulverizar Corea del Sur, que iban a volar ciudades de Estados Unidos. Hicieron unos videos donde se veía un cohete de Norcorea aniquilando Washington. Y todo quedó en eso. Porque todas las partes saben que los costos hoy en día de una acción militar son impagables, simplemente. Y los costos políticos de tomar acciones represivas demasiado evidentes son impagables. Entonces, yo creo que por ese lado es una de las facetas para entender el caso de este señor Juan Guaidó. Y para entender además también el elemento de farsa que tiene la reacción de Latinoamérica. Porque, díganme ustedes, ¿qué seriedad tiene vociferar, clamar contra Maduro, hablar de su régimen despótico, cortar relaciones, grupos que se reúnen en Lima, que se reúnen aquí y allá? ¿Y por qué no cortan las importaciones de petróleo? O sea, otra vez nos quedamos en la gritadera nada más, en la farsa, en la representación escénica. Representación que de todas formas puede tener efecto. La situación de Venezuela con este presidente elegido por sí mismo, como fue Maduro, y este otro presidente casi elegido por una asamblea en una plaza, en Caracas. Este líder que los de afuera reconocen como un posible presidente de transición, pero que él mismo no se ha proclamado presidente, puede tener, y yo creo que va a tener efecto. Creo que se ha pasado en Venezuela, a pesar de todos estos elementos como de los tres chiflados, se ha pasado a una etapa distinta de política, y el gobierno de Maduro, su régimen, del narco régimen, ha dado otro paso, un paso importante,
o más bien dicho ha sido empujado un trecho importante hacia su disolución. Farsa y todo, la situación en Venezuela es insostenible. Y ahora les quiero recordar, antes de seguir adelante, la posibilidad de aprovechar las convenientes ventajas y descuentos de comprar por internet que le ofrece Baumex en todo lo que corresponde al mundo de la joyería. ¿Qué es lo que hay en Baumex? Pulseras de Charms, platería con cristales de Swarovski, que son esos cristales hechos en Austria, que ustedes lo deben haber visto en muchas partes ya, platería italiana, la nueva línea Moonlight, hecha con plata esterlina y piedra luna, ya les conté lo que era la piedra luna, las exclusivas joyas por su diseño, que hace la diferencia de Bohème, las joyas masculinas, por ejemplo anillo, de hechos de plata de palo. Esta es otra variante mineralógica, pero este no es un curso de mineralogía ni yo soy capaz de darlo, así que plata de palo es una variante también de la plata, por supuesto, y la tradicional platería mexicana. Usted entra al sitio baumex.com, vea lo que hay, compra, recibe en la puerta de su casa y recibe además los tremendos descuentos de compra por internet que está ofreciendo Baumex. Yo le sugiero, si está pensando en comprar una joya, que aproveche esta oportunidad de ver el catálogo, las joyas, en fotos muy bonitas, muy claras, en el sitio de baumex.com. Baumex.com, estimado amigo, la lleva en materia de joyas. Así es que tenemos en Venezuela una farsa con algunos elementos de seriedad, en vez de tener algo serio con algunos elementos de farsa. La mezcla anda por ahí. Esta semana, mañana específicamente, salvo que ocurra nuevamente una suspensión, pero me parece que es imposible, se vota en el Parlamento británico la proposición de la señora May de un trato que ella ya resolvió con la Unión Europea. O sea, ese es el trato que ella ya trató y cerró con la Unión Europea, que se niega a cualquier revisión. Es la última palabra en la Unión Europea. Y la señora May dice, bueno, esta es la última palabra, es lo mejor que se puede conseguir, hay que votarlo favorablemente. Pero se enfrenta a una oposición tremenda de los laboristas y de una parte considerable de su propio partido, el Partido Conservador, los pelucones, llamémoslo así, los Tories, el nombre que quieran. Se enfrenta incluso con oposición dentro de su propio gabinete. Se enfrenta con oposición de aliados de ella, un partido de Irlanda del Norte. Y es muy probable, y algunos dicen que es casi seguro, que esta proposición va a ser rechazada. Y entonces, ¿qué va a pasar? Es la gran pregunta. Hay una tremenda confusión, y yo diría ya a estas alturas angustia en Gran Bretaña, como resultado de esta votación que por un margen de unos 2 o 3 puntos ganó la postura de retirarse de la Unión Europea. El Partido Laborista, que es el partido de oposición, no ofrece nada, salvo lo que habitualmente ofrecen los partidos y sus líderes: codicia política, pequeñez política. El señor Corbyn, que es el líder laborista, quiere claramente y notoriamente que fracase la proposición de la señora May para luego votar exitosamente un voto de desconfianza con el primer ministro, en fin, echar abajo el gobierno de la primera ministra. Ustedes saben, los ministros parlamentarios existen mientras cuentan con la confianza del Parlamento, con el apoyo del Parlamento, o si no, el primer ministro tiene que renunciar y haber una nueva votación. Y eso es lo que anda persiguiendo el señor Corbyn, que se muere de ganas de ser primer ministro. Pero supongamos que eso ocurre. ¿Qué es lo que le ofrece a Inglaterra, al Reino Unido, Corbyn? Habla vagamente de ir a un nuevo trato, pero resulta que Europa no va a hacer un nuevo trato con Gran Bretaña. Entonces, ¿qué? El 29 de marzo es la fecha tope en que oficialmente Inglaterra, el Reino Unido, deja de pertenecer a la Unión Europea. Y si no hay trato, va a ocurrir entonces lo que llaman ellos un Brexit duro. Es decir, Europa no tiene ya nada especial, ninguna cosa que lo diferencie de, qué sé yo, de Burundi o de Chile o cualquier otro país, incluso menos que Chile, porque Chile tiene tratados comerciales, creo que con Inglaterra, pero en cualquier caso se convierte en cualquier otro país del mundo
Y los ciudadanos británicos se convierten en cualquier ciudadano del mundo, que para ir a Europa tienen que sacar visa, tienen que ir con pasaporte, ir a una caja especial, tienen solamente una estadía transitoria en Europa como turistas, y se acaba todo lo que significaba y lo que significa todavía hasta el 21 de marzo, para el Reino Unido ser parte de la Unión Europea. ¿Para qué hablamos del comercio, los negocios, las líneas aéreas? Todo cambia, es algo brutal, brutal. Ya hasta ahora en Gran Bretaña ya ha perdido $1 trillón en el sentido de empresas que están yéndose. Empresas británicas, no estoy hablando de empresas extranjeras. Empresas británicas que se van a Europa porque quieren continuar sus negocios con Europa, negocios que tienen establecidos desde hace 20 años quizás, y quieren mantenerlo, entonces trasladan sus sedes a Europa, trasladan a su personal a Europa, contratan gente en Europa continental, y todo esto significa una hemorragia de dinero que hasta este momento llega al $1 trillón. Trillón anglosajón, como ustedes saben, ellos no tienen nuestro sistema métrico decimal. Trillón de ellos es nuestro billón, o sea, 1 millón de millones. Para ellos, 1 millón de millones se llama trillón. Hay algunos que dicen en el Reino Unido que es el momento de que se haga una segunda votación, que se le dé al pueblo británico para salir de el estancamiento que hay en el Parlamento, en la clase política británica, que se le dé al pueblo británico la oportunidad de ver su opinión, que es la que tiene ahora, y hacer un nuevo plebiscito. Ante lo cual se objeta la señora May y objetan todo, con un argumento que me parece francamente necio. Dicen que eso sería no respetar la voluntad popular y que se produciría un enorme desprecio en la clase política porque el pueblo diría cómo no están respetando nuestra voluntad, y sería entonces un desastre político total. Yo no entiendo ese argumento, a mí me parece una tontería, porque la voluntad popular no veo por qué solamente se puede expresar en cierta oportunidad y nunca más sobre cualquier tema. La voluntad popular es la que existe hoy, no la que existía hace 2 años, cuando el pueblo británico votó sin tener idea de lo que se les venía encima. Muchos de los que votaron por la salida de Europa se compraron el discurso mentiroso y falso de los líderes políticos que estaban a favor del Brexit por sus propias razones personales o por razones políticas. Se compraron la idea de que Inglaterra no iba a pasar nada malo, y al contrario, que venían buenísimos tiempos. Muchos simplemente votaron por una cuestión de rechazo a los inmigrantes. No querían que a su pueblecito, en la mitad de Gran Bretaña, de Inglaterra, llegaran unos inmigrantes no se sabe de dónde. O sea, hubo toda clase de falta de razones o motivos absurdos y mala información. Ahora, en cambio, los británicos saben a qué atenerse. Ahora están viendo cómo se va el trillón de libras, de euros. Ahora han visto a su alrededor, o cerca de ellos, empresas que han cerrado, gente que ha perdido su trabajo, amenazas para ellos mismos de que van a perder su trabajo quizás. Ahora tienen más o menos claro lo que significa el Brexit. ¿Por qué no podría expresarse esa voluntad popular ahora entonces? Se pregunta uno. ¿Por qué solo vale la que se hizo hace 2 años? La voluntad popular que vale es la voluntad popular del presente. Porque de lo contrario entonces la democracia quedaría cerrada una vez que se llevó a cabo la primera votación democrática, así sea hace 300 años. Y ahí en adelante no se puede cambiar nada porque ya votó, ya manifestó su expresión, su opinión en el público. Por lo tanto, no necesitamos otra votación. Es absurdo, ¿no les parece? Completamente absurdo. Ahora, si el pueblo británico vota de nuevo mayoritariamente que hay que salirse del Brexit, de Europa, bueno, en ese caso al menos, si se van a ir al abismo, se van, digamos, a sabiendas de que se están yendo al abismo y ya no hay más que discutir y se salen. Pero resulta que y no es el caso. Hay un movimiento fuerte y creciente, incluso en el sector político británico, entre los parlamentarios, que muchos de ellos se quedan callados además, pero hay un movimiento creciente de ciudadanos británicos por una segunda votación. ¿Eso no es voluntad popular? Habría que preguntarle a la señora May. Yo no tengo ninguna posibilidad de preguntarle, así que lo dejo ahí. Y vamos ahora a recordarles a ustedes las gracias de este auspiciador que están viendo ustedes a mi izquierda, que es Climo,
esta empresa chilena que ha ganado premios por innovación y que instala en donde usted quiera, en su casa, en su departamento, oficina, empresa, bodega, cine, teatro, panadería, lo que sea. Estos sistemas de climatización que son la última palabra en tecnología porque alimentados por energía eléctrica y gastando muy poco. Conectados a internet además para un control permanente desde cualquier lugar del planeta, le entregan a usted el clima que quiera en el momento que quiera. Usted no necesita, como pasa en las casas convencionalmente, cuando llega el invierno vamos guardando los ventiladores en la bodega o en un closet, vamos sacando de donde estaban fondeadas las estufas, vamos yendo a comprar combustible, o al revés, vamos guardando las estufas, vamos sacando los ventiladores, etc. No, este mismo aparato cumple todas las funciones. En verano usted lo gradúa para que le dé un aire fresquito a la temperatura que quiera, 18 grados, 17 grados, 21 grados, a usted le parezca. Filtrando el aire, tiene un filtro de aire además. En invierno tiene frío usted, lo pone a la temperatura que quiera, 24 grados, 25, 28, 30, lo que a usted le guste. Filtrando el aire, silenciosamente, sin molestar, sin problema. Y además usted no tiene que comprar estos aparatos, usted arrienda este servicio, usted arrienda el clima. Usted paga 25.990 pesos por equipo una vez al mes, mensualmente, tarifa plana. Usted puede usar el aparato todo el santo día, puede tenerlo prendido todo el día, no hay ningún problema. Paga los mismos 25.990, el consumo de electricidad es muy bajo. Sumando todo lo que cuesta en términos de arriendo y electricidad, usted se ahorra dinero comparado con cualquier sistema alternativo. Se ahorra dinero y obtiene un producto mucho mejor. Esto es simplemente otra tecnología. Es la tecnología del siglo XXI, por algo la premiaron. Así es que póngase al día, entre al sitio miclimo.com. Esa es la forma de obtener este producto. miclimo.com. Ahí está el mecanismo que le van a explicar para que usted mande la solicitud para una visita de los técnicos y se inicie el proceso de que usted contrate, arriende este servicio, arriende su clima. miclimo.com. Nos va quedando poco tiempo, veo. Una buena noticia, creo, ha sido la contratación. Ya habían bastantes aviones más contratados y listos para actuar, pero ahora se agregó a eso 2 aviones re importantes para el combate de incendios, un avión ruso que tiene una tremenda capacidad y un avión canadiense, un helicóptero que también tiene una mucha mayor capacidad que los helicópteros, 5 veces más capacidad para echar agua en los incendios. Esto hace una diferencia enorme con la pésima gestión del gobierno anterior cuando hubo esos incendios en verano, el verano del año 17, ¿no es verdad? Cuando casi se nos quemó el país, y aquí cuando llegó un avión que lo estaba contratando una persona chilena que vive en Estados Unidos y que está casada con un hombre con mucho dinero. Entonces convenció a su marido, a su familia, contrataron un tremendo avión para que viniera a ayudar a apagar incendios, y aquí fue la plancha del siglo. El señor director en esa época de la CONAF puso un problema tras otro para que ese avión actuara. Incluso les dijo, sí, bueno, pueden actuar, pero tienen que pagar el agua. Ni siquiera el agua quería pagar el Estado chileno en esa oportunidad. Fue una cabronada que todos recordamos, una muestra de ineptitud y de tontería administrativa descomunal. Y las cosas se atrasaron, y cuando finalmente el avión empezó a actuar, ya era tarde. Cuando los focos se convierten en grandes incendios, lo más que pueden hacer los aviones es limitar el daño, ayudar a los brigadistas que están en tierra. No pueden apagar como quien apaga, digamos, una fogata con un balde de agua. No se puede. Es imposible por una cuestión de dimensión, de magnitud. Pero si las cosas se hacen a tiempo, si hay un foco y están estos aviones disponibles, estos helicópteros, sí, son eficaces para liquidar el asunto de inmediato. Hay una diferencia entonces de gestión administrativa enorme entre un caso y otro, y yo me siento contento de saber que si se inician estos incendios que normalmente son de origen humano. En Valparaíso pillaron unos chiquillos imbéciles prendiendo fuego por puro gusto. En Valparaíso siempre ha ocurrido eso, ¿no? Realmente toda la gente en Valparaíso sabe, los cabritos tontos prendiendo fueguitos en las quebradas para jugar o para ver funcionar el avión. Eso ocurrió en la época de los primeros aviones contra incendios, que los cabritos prendían fuego para verlos funcionar. A ese nivel de atraso mental en nuestro país de repente. Bueno, es una buena noticia y la quería destacar. Y
A ver si el próximo, desde mañana y por varios programas, supongo, empiezo a desarrollar un tema que quiero desarrollar con ustedes. O sea, quiero recibir, si es posible, sus opiniones, sus comentarios vía mail. Vía mail especialmente. Yo en YouTube le hago bastante el quite a esa cuestión. Porque además requiere un poco más de redacción. Vamos a discutir el tema siguiente. ¿Qué es el progresismo? Es un tema que me lo han pedido, que lo converse, que lo analice bastantes personas. Y yo creo que vale la pena entrar a estudiar este movimiento que ha aprendido en Chile, especialmente en los sectores jóvenes, palabra que está en labios de algunos políticos como Girardi, por ejemplo, un hombre que cada 3 palabras le sale la palabra progresismo. Se ha convertido en un mantra. Y vamos a estudiar de dónde viene, qué significa, cuál es su origen, cuál es su sentido, con qué se relaciona. Y vamos a hacer eso en el curso de varios programas porque es un tema complicado y largo. A mí no me interesa simplemente excomulgar a los progresistas o bendecirlos, por supuesto que no, sino que examinar, como quien examina un fenómeno cualquiera, un fenómeno, como decía, el primer libro de sociología que estudié cuando estaba en la universidad era la regla del método sociológico de un francés llamado Émile Durkheim. Y él decía, uno de sus principios fundamentales, que hay que estudiar los fenómenos sociales como si fueran cosas, sin pasión, sin tener una agenda, sino que como un objeto hay que observar, desarmarlo en sus partes componentes, ver cómo se originó, ver cómo se articuló, cómo se desarrolla, etc. Y eso pretendo hacer con el progresismo. Pero eso será a partir de mañana, porque tenía calculado a partir de hoy, pero se me fue el tiempo con esto de la farsa venezolana, o esta entidad que es no solo farsa, sino que también tiene elementos de tragedia, porque ha muerto gente y va a morir gente, pero que tiene mucho de esta imposibilidad de las partes de resolver de una manera o de otra. Aunque yo creo que a la larga y a la corta, creo que durante este año el asunto de Venezuela se va a resolver. Así lo esperan muchos de las personas que yo ya conozco, que son venezolanos, que trabajan en lugares donde yo voy, en unos restaurantes, y que están esperando que se derrumbe el régimen de Maduro, el chavismo en general, que arruinó Venezuela. Y muy agradecido por su presencia, por la gente que se sigue suscribiendo a Patreon, por los comentarios muy gratos que manda la gente por mail. Y bueno, mañana entonces empezamos a picar la pared con el tema del progresismo. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.